Se lo advertí con la misma precisión con la que calibro un tren de aterrizaje. Si cruzas esa puerta para irte con él, no habrá vuelta atrás. Me largo. Ella se limitó a soltar una carcajada cristalina, terminó de meter sus bikinis de diseño en la maleta y se marchó 3 días a la costa con su antiguo novio de la facultad. Cuando regresó y descubrió que una desconocida se había instalado en su salón, el mundo se le vino abajo. Pero lo que no sabía era que la verdad sobre sus vacaciones perfectas sería lo que terminaría por destruirla. Me llamo Manuel Martínez. Tengo 49 años y, durante los últimos 15, he sido mecánico de estructuras de aeronaves en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Es un oficio serio, de manos manchadas de grasa y responsabilidad absoluta de esos que mantienen los aviones en el aire y a las familias a salvo. Siempre creí que mi matrimonio era como uno de esos motores robustos de un Airbus, hasta la mañana en que mi esposa, Paloma, decidió poner a prueba la resistencia de mis materiales. Bajó las escaleras aquel martes nublado sosteniendo 2 bañadores como si fueran pruebas de cargo en un juicio por traición. Uno era rojo, elegante y discreto. El otro apenas tenía tela suficiente para cubrir un sello de correos. Llevaba su melena oscura perfectamente peinada, un maquillaje impecable digno de una cena en el barrio de Salamanca y esa mirada. Esa chispa de desafío que indicaba que estaba a punto de dinamitarlo todo. ¿Cuál me hace parecer más libre?, preguntó, agitando el minúsculo bikini negro. No necesité preguntar para quién quería parecer libre. El nombre de Diego flotaba en el aire de la cocina como el olor a queroseno. Dore, dije, usando el apodo que nos había unido durante 22 años. ¿Vas a nadar o vas a dar un espectáculo en el chiringuito? Ella soltó una risa, pero no era la risa cálida de la que me enamoré cuando estudiábamos en la facultad. Esta era afilada, metálica, casi cruel. Oh, por favor, Manuel. Diego y yo solo vamos a ponernos al día. Han pasado siglos desde que hablamos en condiciones y necesito aire. Diego Peláez. Su antiguo amor de juventud, que se había filtrado de nuevo en su vida como el aceite a través de una junta defectuosa. Había visto cómo se le iluminaba el rostro cada vez que el móvil vibraba con un mensaje suyo. La vi renovar el armario, cambiar su perfume habitual por uno más agresivo y empezar a soltar discursos sobre encontrarse a sí misma ahora que rozaba los 46. Dejé mi taza de café sobre la encimera y la miré fijamente. Si te vas a ese viaje con él, me largo. Las palabras salieron firmes, sin un ápice de temblor. Sin gritos ni dramatismos de telenovela, una simple declaración de intenciones, con la misma neutralidad con la que un controlador aéreo da el parte meteorológico. Paloma se quedó estática, procesando la información durante 3 segundos. Luego, una sonrisa burlona, casi de lástima, se dibujó en sus labios. No hablas en serio, Manuel. Tú no das ultimátums. Eres el señor fiable, ¿recuerdas? El que lo arregla todo sin que nadie se entere. Asentí con lentitud, sintiendo el peso de la decisión. Exactamente. Por eso mismo deberías escucharme con mucha atención. Ella sacudió la cabeza, dándome la espalda para cerrar su maleta. Necesito soltarme, Manuel. Necesito recordar quién era antes de convertirme en. Solo esto. Hizo un gesto despectivo que abarcaba nuestra cocina reformada, nuestro hogar, la vida entera que habíamos construido. ¿Y qué se supone que haré yo mientras tú haces memoria?, pregunté. Tú estarás aquí, respondió ella, sin dignarse a mirar atrás. Siempre estás aquí. Fue en ese preciso instante cuando comprendí que no solo me daba por sentado. Había olvidado por completo que yo también era capaz de marcharme. 22 años siendo el pilar estable, el que solucionaba los problemas antes de que aparecieran, el que nunca fallaba. Había confundido mi paciencia infinita con una debilidad terminal. La observé terminar el equipaje esa tarde.
Canturreaba canciones de reggaetón que no pegaban con su edad y publicaba frases crípticas en Instagram sobre nuevos comienzos. Al salir, me dio un beso rápido en la mejilla, con la misma indiferencia con la que se sale a comprar el pan. No te quedes viendo el fútbol hasta las tantas, gritó desde el portal. Tienes tus herramientas y el canal de deportes para entretenerte, ¿verdad? No hubo respuesta. Me quedé junto al ventanal viendo cómo el Cabify se alejaba calle abajo, llevándose a mi esposa hacia los brazos de otro hombre y lejos de 2 décadas de historia compartida. Solo entonces caminé hacia mi taller en el garaje y abrí el cajón que siempre deseé que permaneciera cerrado. En el fondo, descansaba un sobre de color sepia rotulado como plan D con mi propia caligrafía. A veces, los hombres que menos hablan son los que golpean con más fuerza. 3 horas después de que el vuelo de Paloma despegara de Barajas, yo estaba aparcado frente al despacho de Moreno y Asociados. El sobre en el asiento del copiloto llevaba 6 meses esperando este momento exacto. Algunos esperan a que la casa arda para buscar el extintor. Los que trabajamos en aviación sabemos que el extintor debe estar revisado y a mano mucho antes de que salte la primera chispa. Dentro de ese sobre estaba el fin de nuestro mundo tal como lo conocíamos. Transferencias de titularidad, documentos de reestructuración de activos y contratos de arrendamiento blindados. Todo estrictamente legal, visado y definitivo. La preparación siempre vence al pánico. Mi teléfono vibró con un WhatsApp de mi sobrina Raquel. Tío Manuel, ¿damos luz verde? Luz verde, Raquel. ¿Estás lista? Respondí. Inés ya ha salido hacia allá. Todo en marcha. Perfecto. Llaves sobre la encimera, dormitorio de invitados listo. Ya sabes qué hacer. Raquel había sido mi aliada silenciosa durante meses. A sus 25 años es astuta como un lince y nunca soportó la forma en que Paloma me menospreciaba. Cuando le pedí ayuda para coordinar este despliegue, solo tuvo una duda. ¿Por qué has aguantado tanto, tío? La oficina del abogado era el templo de la sobriedad. Madera de roble, tomos jurídicos encuadernados en piel y ese aroma inconfundible a decisiones caras y definitivas. Moreno era un hombre enjuto, de cabello plateado y con un apretón de manos que transmitía la seguridad de quien ha visto naufragar 1000 matrimonios. Señor Martínez, dijo, acomodándose tras su escritorio de piel. ¿Ha valorado bien las consecuencias? No habrá marcha atrás una vez que registremos esto. Le entregué el sobre con pulso firme. Cada documento está firmado, compulsado y ante notario. Proceda con el registro en las oficinas correspondientes de inmediato. Moreno analizó los papeles con ojos de halcón. La transferencia de propiedad sacaba nuestra vivienda habitual de la titularidad compartida para integrarla en un fideicomiso que yo había blindado años atrás. El contrato de alquiler colocaba a Concha Cruz, una mujer de confianza recomendada por Raquel, como inquilina legal con plenos derechos. No habíamos dejado ni un cabo suelto. Es un trabajo exhaustivo, admitió Moreno. Su esposa se va a encontrar con un muro legal infranqueable. Es lo que buscaba, sentencié. Ella firmó la estructura de ese fideicomiso en 2019, durante la planificación de la herencia y el testamento. Dijo que no necesitaba leer la letra pequeña porque confiaba en mí. Casi se me escapó una media sonrisa amarga. Resulta que la confianza es un motor que necesita mantenimiento por ambas partes. Y el nuestro se había gripado hacía mucho tiempo. Moreno asintió con una parsimonia casi ritual, guardando los documentos en una carpeta de piel. Las tasas de registro y los asientos en el registro de la propiedad se tramitarán este lunes a primera hora, Manuel. Para cuando ella aterrice de vuelta, el engranaje legal estará en pleno funcionamiento. Todo será firme y ejecutivo. Me levanté, sintiendo que un peso de varias toneladas se desprendía de mis hombros, y le estreché la mano. El apretón fue seco, profesional. Agradezco su discreción, por supuesto.
Aunque tengo que preguntarle una última cosa antes de irme. ¿Qué pasa si decide volver antes de lo previsto? ¿Si el plan falla? Me dirigí hacia la puerta, pero Moreno ni siquiera parpadeó. No lo hará, sentenció con una seguridad gélida. Se lo está pasando demasiado bien radiando su supuesta libertad al mundo. La vanidad es el punto ciego de este tipo de personas. Al salir a la calle, el aire de Madrid me pareció más limpio. Revisé el móvil y, efectivamente, allí estaba la última perla de Paloma en Instagram. Un selfie en la Terminal 4 de Barajas, con el sol de la tarde bañándole la cara y un pie de foto que rezaba: la aventura me espera. Soltando lastre. No tenía la menor idea de que, mientras ella perseguía las cenizas de su pasado, yo estaba ocupado borrando su futuro. 22 años de matrimonio me habían enseñado una verdad universal. Paloma siempre subestimaba a los hombres silenciosos. Ese error de cálculo iba a ser su ruina. Conduje de vuelta a una casa vacía, pero por primera vez en meses, las paredes no parecían cerrarse sobre mí. Se sentía en paz. El sábado por la mañana empezaron a llegar las primeras notificaciones. Paloma siempre había sido adicta a la validación digital, pero este fin de semana publicaba como si le fuera la vida en ello. Cada foto estaba meticulosamente coreografiada para restregarme por la cara exactamente lo que, según ella, me estaba perdiendo. La primera imagen la mostraba con aquel bikini rojo sangre junto a la piscina infinita de un resort de lujo en Marbella. Sostenía una copa de champán con una sonrisa forzada y el texto: viviendo mi vida de verdad, por fin. Estudié la imagen con la misma frialdad con la que analizo una fisura en el fuselaje de un avión, buscando metódicamente los detalles que el ojo común ignora. Y entonces lo vi. Fue un detalle mínimo, casi invisible. En el reflejo de sus gafas de sol de marca, si ampliabas la imagen hasta el límite, se veía una mesa puesta para 3 personas, no para 2. 3 copas, 3 platos de porcelana y la mano de un hombre apoyada en el borde que, definitivamente, no era la de Diego. Diego era un tipo de gimnasio que llevaba un reloj deportivo de plástico. Esta mano lucía un Patek Philippe de oro y la piel se veía más curtida, con la textura del dinero viejo. Alguien más estaba financiando esa escapada. Alguien que Paloma no se había atrevido a mencionar en sus mensajes de reencuentro personal. Hice una captura de pantalla y procesé la imagen. En la esquina de esa mesa reflejada, asomaba una botella inconfundible. Un Vega Sicilia único. Una joya que no baja de los 500 euros en carta. Diego Peláez era un entrenador personal que conducía un coche de segunda mano y vivía de alquiler. No iba a gastarse en una comida lo que le costaba el seguro del coche de todo el año. Mi teléfono vibró. Era Raquel, siempre alerta. Tío Manuel, dime que has visto el reflejo. Te mando un enlace ahora mismo. El enlace me redirigió a la web del hotel, concretamente a la reserva del restaurante. La terraza del mar. Cena exclusiva bajo las estrellas. Estricta etiqueta. Llamé al hotel simulando una urgencia. Reservas de la terraza, le atiende Miguel. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, trato de localizar a mi mujer. Me ha dado un susto de salud un familiar. Se llama Paloma Martínez. Lo siento, caballero, pero no tenemos a nadie con ese nombre en la lista de hoy. Quizá esté con su apellido de soltera, Paloma Vaz. Tampoco, señor. No figura ninguna señora Vaz. ¿Y el caballero que reservó? Diego Pique. Perdón, Diego Peláez. No hay ninguna reserva a nombre de Peláez, señor. Colgué con la mandíbula apretada. No solo me estaba engañando, estaba siendo la invitada de lujo de alguien con una billetera muy profunda. Alguien que podía permitirse agasajar a mi mujer mientras mantenía su nombre fuera de cualquier registro oficial. Poco después llegó la segunda foto. Paloma en la playa,
pero esta vez el fondo gritaba una historia distinta. El logotipo de las sombrillas no era del hotel donde supuestamente se alojaba. Era el Marbella Club, el epicentro del lujo más exclusivo de la Costa del Sol. Alguien estaba pagando precios astronómicos por la infidelidad de mi esposa y quería permanecer en el anonimato. En 22 años, yo nunca había podido llevar a Paloma a ese nivel de lujo. Quienquiera que fuese ese tercero, tenía los bolsillos llenos y los escrúpulos por los suelos. Le reenvié todo a Moreno con un mensaje escueto. Acelera los plazos. Presenta todo el lunes a las 9 en punto. Hay descubrimientos que te rompen el corazón. Este solo me reafirmaba en que mi plan era una cuestión de justicia, no de venganza. El domingo por la tarde, Concha Cruz llamó a mi puerta. Llevaba una sola maleta de piel y esa seguridad serena que solo tienen las personas que han sobrevivido a los naufragios de la vida. A sus 54 años, era elegante sin caer en el artificio, inteligente sin necesidad de dar lecciones. Señor Martínez, dijo, ofreciéndome un apretón de manos firme, de los que transmiten confianza. Gracias por confiar en mí para esto. Raquel la había localizado a través de sus antiguos contactos en la universidad. Concha era una ex ejecutiva inmobiliaria, viuda reciente, sin cargas familiares ni dramas pendientes. Necesitaba un lugar tranquilo donde empezar de nuevo tras vender su casa, y yo necesitaba a alguien con el temple necesario para resistir el huracán que Paloma desataría al volver. Llámame Manuel, dije, apartándome para invitarla a pasar. Bienvenida a tu nuevo hogar. Concha recorrió el pasillo con paso decidido. No juzgaba la decoración, la evaluaba. En la cocina, pasó la yema de los dedos por la encimera de granito de importación en la que Paloma se había empeñado, pero que jamás se molestaba en limpiar. En el salón, recolocó un par de cojines que llevaban meses hundidos por la desidia. Su esposa tiene un gusto llamativo, comentó Concha con una elegancia diplomática. Tenía, la corregí de inmediato. Todo eso ya es parte del pasado. Ella asintió, captando el matiz al vuelo. El contrato de arrendamiento que me facilitó Raquel es impecable. 6 meses de estancia mínima, suministros cubiertos y el primer mes ya liquidado. Todo en orden. Así es. ¿Y Concha? Le entregué el juego de llaves oficial. Pase lo que pase cuando ella cruce ese umbral, no cedas ni 1 milímetro. No negocies. Legalmente, esta es tu residencia ahora. Yo me encargaré de la parte fea. Concha sonrió. Por primera vez en años, sentí la calidez de estar cerca de una mujer que no exigía ser el centro del universo constante. He pasado por un divorcio de los que hacen época, Manuel. Sé cómo funcionan estas mentes. Mujeres como tu esposa creen que pueden amedrentar a cualquiera con un par de gritos y amenazas vacías. No están acostumbradas a toparse con alguien que conoce las reglas del juego mejor que ellas. Esa noche ayudé a Concha a instalarse en el dormitorio principal. Trajo sus propias sábanas de hilo, sus cuadros y hasta su propia cafetera italiana. Para cuando terminamos de colocar sus cosas, la habitación había perdido el rastro de Paloma, ya no quedaba ni el eco de su perfume caro. Una última pregunta, dijo Concha mientras yo me retiraba hacia el cuarto de invitados. ¿Por qué ser tan generoso con una completa desconocida? Porque tú no has roto ninguna promesa, hice una pausa en el marco de la puerta. Y porque todo hombre tiene derecho a volver del trabajo y encontrar en su casa a alguien que, sencillamente, quiera estar allí. La expresión de Concha se suavizó, mostrando una empatía real. No tiene ni la más remota idea de lo que acaba de tirar a la basura, ¿verdad? No, respondí. Pero está a punto de recibir una lección de realidad que no olvidará en la vida. El lunes por la mañana, la voz de Moreno al teléfono sonaba como una sentencia firme. Cada documento había sido presentado en el registro de la propiedad, cada blindaje legal estaba en su sitio.
El vuelo de Paloma aterrizaba en la T4 a las 15:47. Yo, mientras tanto, estaría en el hangar, haciendo lo que mejor se me da. Asegurar que los motores rujan con salud mientras el resto de mi mundo se desmoronaba. La diferencia fundamental era que, esta vez, yo no pensaba hundirme con los escombros. El martes por la tarde, me encontraba bajo el fuselaje de un Boeing 737 cuando mi móvil empezó a vibrar en el bolsillo del mono de trabajo como una avispa enfurecida. 6 llamadas perdidas de Paloma, 3 mensajes de voz que no pensaba escuchar y una ristra de WhatsApps que mutaron de la confusión al odio ciego en menos de 20 minutos. Primer mensaje. ¿Por qué no abre el mando del garaje? ¿Has cambiado el código de la alarma, Manuel? Luego. Esto no tiene ni puta gracia. Estoy agotada, me duele la cabeza y solo quiero entrar en mi casa. Abre ya. Finalmente. Cógeme el teléfono ahora mismo o llamo a la policía. No respondí. Tenía un sistema hidráulico que requería toda mi atención. Y, para ser honesto, observar su colapso desde la distancia me producía una satisfacción más profunda de la que estaba dispuesto a admitir. A las 4 de la tarde, llamó Raquel. Tío Manuel, tienes que saber lo que acaba de montar la tía en el portal. Ha llegado hecha una furia y se ha quedado bloqueada. Se ha pasado 20 minutos aporreando la puerta, probando llaves que ya no giran y buscando la copia que escondía en la maceta del rellano. Cuando ha visto que nada funcionaba, ha llamado al timbre como una loca. Podía visualizar la escena con nitidez. Paloma, plantada en su propio porche como una intrusa, probablemente luciendo todavía esas gafas de sol de marca y la ropa cara de Marbella, esperando que la casa se rindiera ante ella como si nada hubiera pasado. Concha le ha abierto la puerta, continuó Raquel, conteniendo la risa. Ha estado impecable, muy señora. Le ha dicho con toda la educación del mundo que ella es la arrendataria legal y que para cualquier problema de acceso debe ponerse en contacto con el administrador de la propiedad. ¿Administrador de la propiedad? Supongo que se refería a mí, comenté con una sonrisa de lado. Concha estaba ejecutando el plan con una frialdad quirúrgica. Exacto. Concha le ha dado tu número de trabajo y le ha cerrado la puerta en las narices. Paloma se ha puesto a gritar en mitad de la calle que era su casa y que quién demonios era ella. Luego me ha llamado a mí, chillando sobre abogados, robos y denuncias por coacciones. Le he dicho que todo es estrictamente legal y que debería haber leído las cláusulas del testamento y la herencia que firmó hace años. Haber estudiado, le he dicho. A las 5:30, el acoso telefónico de Paloma cesó de golpe. En su lugar, recibí un mensaje de un número desconocido. Soy Ricardo Negrete, letrado de la SRA. Martínez. Exigimos una reunión urgente para revertir esta situación de hecho. Se lo reenvía Moreno con una nota escueta. Que empiece el baile. Mi abogado me llamó al minuto. Manuel, ya he hablado con ese tal Negrete. Es el típico abogado de pleitos pobres que dispara de fogueo. Amenaza con querellas por coacciones y desahucio por precario, pero nuestro blindaje es de acero. ¿Qué le has dicho exactamente? Que su cliente renunció irrevocablemente a la nuda propiedad en 2019 a favor de una sociedad patrimonial gestionada por ti, y que su abandono del domicilio por más de 48 horas sin causa justificada activó la cláusula de usufructo para terceros. Ha intentado citar el régimen de gananciales, pero le he recordado que esa casa siempre fue un bien privativo gestionado por el fideicomiso familiar. Se ha quedado mudo. Esa noche, al salir del turno, pasé con el coche frente a la que había sido mi casa durante 15 años. El hogar donde instalé el taller de mis sueños, donde planté los olivos del jardín y donde reparé cada desconchón. Ahora, unas luces cálidas brillaban en las ventanas y dentro había alguien que valoraba la paz. El Audi de Paloma estaba mal aparcado en doble fila frente al portal. Ella seguía al volante, con la mirada perdida en la fachada,
como si pudiera forzar las cerraduras mediante telequinesis. Aparqué en mi nuevo apartamento de alquiler, a 2 manzanas de allí. Mañana, Paloma empezaría a comprender que en la vida, como en la mecánica, hay piezas que, una vez que se rompen, no tienen reparación posible. Dormí mejor de lo que lo había hecho en una década. El miércoles por la mañana trajo la previsible opción nuclear. Paloma se aferró a Negrete, un abogado que parece sacado de un anuncio de marquesina de autobús y que promete milagros. Su despacho, según me dijo Moreno, olía a tabaco rancio y desesperación. Manuel, tipos como Negrete viven de la intimidación, me advirtió Moreno. En cuanto vean que el juez no compra su relato, se plegarán como una silla de camping. La llamada del tal Negrete llegó a las 7 de la mañana, mientras yo entraba en Barajas. Señor Martínez, le informo de que tiene 24 horas para restituir el acceso de mi clienta al domicilio conyugal o solicitaremos medidas cautelares ante el juzgado de guardia por impedimento de uso de vivienda habitual. Ya contaba con ello, letrado. Quizá debería pasarse por el registro de la propiedad antes de presentar nada. Esa casa no es una vivienda matrimonial en términos legales desde hace años. Mire, no me venga con tecnicismos de rábula. España tiene un código civil muy claro, y la casa pertenece a una estructura patrimonial que su clienta validó ante notario, le interrumpí con voz gélida. Una estructura que ella misma activó al marcharse con otro hombre, dejando la residencia vacía y bajo mi gestión exclusiva. Hubo un silencio denso al otro lado de la línea. Eso ya lo veremos en sala, balbuceó antes de colgar. 2 horas después, Moreno me llamó al hangar. Negrete ha presentado la cautelar de urgencia. El juez de instrucción ha echado un vistazo a nuestra documentación, ha visto las escrituras y la firma de Paloma, y ha desestimado la pretensión de plano. Le ha soltado a Negrete que deje de hacerle perder el tiempo al juzgado con reclamaciones que carecen de base jurídica. Esa tarde, recibí una llamada de Concha. Manuel, tu mujer ha vuelto. Esta vez ha traído a un cerrajero de urgencia. ¿Y qué ha pasado? He llamado a la Guardia Civil. Han venido 2 agentes, les he mostrado mi contrato de alquiler en vigor y mi DNI con el nuevo empadronamiento. Los guardias le han explicado a la SRA. Martínez que lo que estaba intentando era un allanamiento de morada en toda regla. ¿Cómo ha reaccionado? Ha sido un espectáculo lamentable. Se ha puesto a gritarme que yo era una buscona y una rompehogares, y que tú no podías sustituirla por una desconocida. Los agentes, por supuesto, no se han inmutado. Se la han llevado del portal antes de que la cosa pasara a mayores. Esa noche, Raquel me mandó un pantallazo de Facebook. Paloma había publicado un post incendiario. Cuando el hombre en quien confiaste 22 años destruye tu vida mientras intentas reencontrarte. Hay monstruos que se esconden tras una cara amable. Traición, corazón roto sin techo. Los comentarios fueron un campo de minas. Su propia hermana mayor escribió: Paloma, las acciones tienen consecuencias. Ya eres mayorcita. Su mejor amiga de la universidad añadió: Tía, te has pasado de lista y te han pillado. Hasta su monitora de pilates puso: La energía que envías vuelve a ti. Quizá es hora de meditar sobre tus actos. Cerré la aplicación. Paloma se había pasado la vida construyendo una fachada de esposa y madre ideal para el escaparate digital. Ahora, el cristal se había roto y todos veían la cruda realidad bajo el filtro de Instagram. Mi teléfono vibró con un último mensaje de ella, el primero que leí en todo el día. Por favor, Manuel, ¿podemos hablar? He cometido un error, pero esto es demasiado. No me hagas esto. Por primera vez en todo el proceso, sentí la necesidad de pulsar la pantalla. Escribí: No has cometido un error, Paloma. Has tomado una serie de decisiones conscientes. Ahora te toca aprender a vivir con ellas. Acto seguido,
lo que es un número. Hay puentes que no solo hay que quemar, hay que asegurarse de que las cenizas se las lleve el viento. El jueves por la tarde, estaba cenando con Concha cuando Paloma finalmente reunió el valor necesario para un asalto frontal. Estábamos sentados a la mesa de la cocina, mi mesa, en mi casa, la que yo mismo había barnizado 3 veranos atrás, compartiendo una cena sencilla que Concha había preparado con productos del mercado. El timbre sonó con una insistencia neurótica que no dejaba lugar a dudas sobre quién estaba al otro lado. Ya voy yo, dijo Concha con una calma glacial, limpiándose los dedos con la servilleta de lino. ¿Estás segura? Probablemente sea ella y no vendrá en son de paz. Sé perfectamente quién es, respondió Concha mientras se levantaba. Y ya va siendo hora de que nos presenten formalmente. No se puede vivir en la sombra eternamente. Escuché el clic metálico de la cerradura al abrirse. Luego, la voz de Paloma, aguda, arrogante y cargada de esa falsa autoridad que siempre usaba con el servicio o los desconocidos. ¿Quién demonios es usted y qué hace en mi casa con esa ropa? Soy Concha Cruz. La respuesta fue pausada, con un tono profesional de quien no tiene nada que ocultar. Resido aquí. ¿Y usted es? Soy Paloma Martínez y esta es mi maldita casa. Salga de aquí ahora mismo. Me temo que hay un error de concepto, replicó Concha sin elevar la voz. Esta propiedad me ha sido arrendada mediante un contrato legal debidamente registrado. Si tiene alguna objeción, le sugiero que hable con la administración o con su abogado. Caminé hacia el umbral del salón. Me mantuve a una distancia prudencial, pero lo suficientemente cerca para que Paloma me viera. Estaba en el porche, vestida con un conjunto de lino de marca que gritaba Marbella Club a los 4 vientos. Su rostro, habitualmente pálido, estaba encendido por una mezcla de rabia e incredulidad. Manuel. Gritó al verme, señalando a Concha con un dedo trémulo. Dile a esta mujer que recoja sus trastos y se largue de nuestra casa ahora mismo. Ya no es nuestra casa, Paloma, dije con una tranquilidad que me sorprendió a mí mismo. Tú te encargaste de dinamitar los cimientos cuando decidiste que tu fin de semana con Diego valía más que 22 años de vida en común. Después de toda una vida juntos. Cometí un error. Un desliz. Todo el mundo mete la pata, Manuel. No puedes ser tan cruel. No, respondí, dándole un paso al frente para colocarme al lado de Concha. Un error es olvidarse de comprar el pan o dejarse las luces encendidas. Lo tuyo fue una decisión calculada y consciente para tirar por la borda todo lo que construimos. Los ojos de Paloma saltaron de ella a mí, escaneando la situación. Pude ver el momento exacto en que el impacto de la realidad la golpeó. Concha y yo no parecíamos un casero y su inquilina. Había una armonía visual, una complicidad silenciosa en la forma en que compartíamos el espacio. Parecíamos una pareja que hubiera encontrado su ritmo natural después de años de ruido. Te estás acostando con ella, susurró Paloma, y esta vez su voz no tenía rabia, sino una fragilidad quebrada. Concha intervino antes de que yo pudiera abrir la boca. Donde duerma Manuel o con quien comparta su tiempo no es asunto suyo, señora Martínez. Lo que debería preocuparle es que está usted incurriendo en una falta de coacciones y allanamiento en una propiedad privada bajo contrato de arrendamiento. ¿Allanamiento? Esto es de locos. Manuel, no puedes reemplazarme así, por una desconocida de la calle. No te he reemplazado, sentencié. Tú te marchaste por voluntad propia. Yo simplemente he seguido adelante con la mudanza. Paloma se derrumbó. Empezó a llorar, pero no era ese llanto elegante de las películas, era un sollozo feo, ronco, el de alguien que comprende que ha perdido algo que el dinero no puede comprar. Por favor, suplicó, dando un paso hacia el umbral. Dejaré a Diego. Bloquearé su número. Volveré a casa hoy mismo. Podemos ir a terapia, podemos hacer que funcione.
La miré allí de pie, rodeada de joyas nuevas que no me sonaban de nada, probablemente costeadas por su misterioso benefactor Marbellí. Se veía desesperada, pequeña y, sobre todo, completamente ajena a mi vida. Ya no era la mujer de la que me enamoré en la facultad. Paloma, dije con suavidad, casi con lástima. Ya no queda nada que arreglar. Rompiste la confianza de tal forma que no hay pegamento en el mundo que pueda unir los trozos. Concha dio un paso hacia la puerta, marcando el límite. Señora Martínez, es hora de que se retire. Si tiene dudas sobre el procedimiento legal, que su letrado se ponga en contacto con el señor Moreno. Paloma nos lanzó una última mirada cargada de resentimiento, dio media vuelta y caminó hacia su coche. Me fijé en que era un vehículo de alquiler de gama alta, aparentemente se había dejado el suyo en el parking de Barajas para no dejar rastro. Bueno, dijo Concha, cerrando la puerta con firmeza. Ha ido mejor de lo que esperaba. No ha intentado romper el jarrón de la entrada. Mejor. Ella sonrió con ironía. Me esperaba una piedra contra el ventanal. Cenemos, Manuel. El drama abre el apetito. Volvimos a la mesa, pero el aire había cambiado. El fantasma de Paloma finalmente se había disipado de los pasillos. Sin embargo, el viernes por la mañana trajo la llamada que lo cambiaría todo. Moreno me telefoneó al trabajo con un tono de voz que me puso los vellos de punta. Manuel, siéntate. Mi investigador privado ha terminado de rascar en las actividades de tu mujer en la Costa del Sol, y el asunto es mucho más turbio de lo que imaginábamos. Yo estaba en el hangar, rodeado de piezas de motores y el aroma reconfortante a queroseno y metal frío. ¿Cómo de turbio, Moreno? No me asustes. El hombre del reflejo en las gafas, el del Patek Philippe, no es un amante cualquiera. Es Vicente Castellano, el dueño de Constructora Castellana. Está casado, tiene vínculos con la política local y, lo más importante, está siendo investigado por la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, por amaño de licitaciones públicas y evasión de capitales a paraísos fiscales. Casi se me resbala la llave inglesa de las manos. ¿Investigación criminal? ¿Me estás diciendo que Paloma se ha metido en eso? Hay más. Tu mujer ha estado ingresando dinero en efectivo en una cuenta opaca durante los últimos 6 meses. Llevamos contabilizados 25.000 euros, siempre en ingresos de 2.900 euros para no saltar las alarmas del Banco de España y evitar el modelo de declaración obligatoria. Las piezas del rompecabezas encajaron con una violencia brutal. Su repentino interés por las escapadas de chicas, el vestidor lleno de ropa que yo no recordaba haber pagado, las joyas de Cartier. No solo me había estado engañando, le estaban pagando por sus servicios o por su silencio. Estaba actuando como una mula de efectivo o algo peor. Moreno, ¿en qué me afecta esto a mí? Significa que Paloma es, técnicamente, cómplice en una trama de blanqueo de capitales. Y cuando la Guardia Civil o el Servicio de Vigilancia Aduanera llamen a la puerta, y créeme, Manuel, lo harán, vas a querer estar lo más lejos posible de ese radio de explosión. Necesitamos desvincularte de sus finanzas ayer mismo. Esa tarde, llamé a Concha antes de salir del aeropuerto. Concha, tenemos que hablar muy seriamente esta noche. Ha surgido algo que va más allá de un divorcio feo. ¿Qué pasa? Te noto la voz tensa. Nivel de investigación de la Audiencia Nacional. No es broma. Cuando llegué a casa, Concha me esperaba con un café cargado. Le solté todo. Vicente Castellano, los ingresos sospechosos, la sombra de la UDEF. Manuel, dijo ella tras un largo silencio, tienes que ser consciente de la gravedad. En España, los cónyuges pueden verse salpicados por delitos financieros si hay sospechas de que se beneficiaron del dinero ilícito o si se demuestra que deberían haber sabido. No me digas eso. No he tocado ni un céntimo de ese dinero. Lo sé,
pero hay que demostrarlo. Necesitamos una auditoría forense de tus cuentas. Documentarlo todo. Nóminas, facturas, extractos bancarios de los últimos 5 años. Tienes que presentarte voluntariamente ante las autoridades antes de que ellos vengan a por ti. Esa noche no pegué ojo. Pensaba en la chica con la que me casé hacía más de 2 décadas. ¿En qué momento exacto se transformó en alguien capaz de aceptar sobres con dinero de un constructor corrupto? El sábado por la mañana, con el pulso firme, hice las 2 llamadas que sellarían el destino de Paloma. La primera a Moreno, dándole luz verde para cooperar con la fiscalía. La segunda, directamente a la Comisaría de Delitos Económicos. Dígame, agente Rodríguez al habla. Agente Rodríguez, mi nombre es Manuel Martínez. Tengo información documentada sobre el entorno de Vicente Castellano que creo que deben conocer de inmediato. Mi esposa está implicada. Algunos matrimonios terminan con una nota en la nevera, otros con lágrimas en un juzgado de familia. El mío estaba terminando con una operación de la UDEF y cargos por blanqueo. Pero, al menos, terminaría con mi honor intacto, algo que Paloma había vendido por unos cuantos fajos de billetes y una suite en Marbella. 3 semanas después de la tormenta, el agente Rodríguez me llamó con una actualización que cerraba el círculo. Señor Martínez, la operación ha sido un éxito. Hemos detenido a Vicente Castellano y a otros 3 socios clave de su constructora. Durante los interrogatorios en dependencias de la UDEF, el nombre de su esposa ha surgido de manera reiterada. Estaba en el salón con Concha, disfrutando de una mañana de domingo inusualmente tranquila. El aroma del café recién hecho, el periódico del día sobre la mesa y, sobre todo, una conversación real y pausada en lugar de las quejas vacías a las que me había acostumbrado. ¿De qué cargos hablamos exactamente, agente? Pregunté, sintiendo que el nudo en mi estómago se aflojaba. Blanqueo de capitales, evasión fiscal agravada y cohecho activo. Castellano pagaba comisiones ilegales y sobornos a cargos públicos para asegurarse licitaciones de infraestructuras. Su esposa, según las evidencias, actuaba como una de sus intermediarias de confianza, moviendo fondos en efectivo para ocultar el rastro. Concha levantó la vista de su crucigrama, con una expresión de genuina preocupación en el rostro. ¿Qué significa eso para Paloma a nivel penal? Quiso saber ella. Se enfrenta a una acusación como cooperadora necesaria, respondió Rodríguez a través del altavoz. Hemos rastreado flujos de efectivo por un total de 45.000 euros canalizados a través de sus cuentas personales en apenas unos meses. Ella mantiene la versión de que no conocía el origen del dinero, pero los registros de sus mensajes y el nivel de vida que llevaba en Marbella sugieren una implicación consciente. Esa tarde, Raquel llamó para darme la crónica social del desastre desde el lado de la familia de mi exmujer. Tío Manuel, esto es un terremoto. Han detenido a la tía Paloma. Se la han llevado de casa de su hermana esta misma mañana, delante de todos los vecinos. ¿Cómo ha reaccionado? Pregunté, manteniendo la voz neutra. Está fuera de sí. Exige hablar contigo a toda costa, dice que eres el único que puede sacarla de este lío, que tú sabes cómo arreglar las cosas. Miré a Concha, que escuchaba con atención. Ella me hizo un gesto casi imperceptible de negación con la cabeza. No era crueldad, era sensatez. Raquel, dile que hable con su abogado. Yo ya no tengo nada que ver con sus decisiones ni con sus problemas legales. Ese es el problema, tío. Ya no tiene abogado. Ricardo Negrete ha rescindido el contrato en cuanto ha visto que el caso pasaba a la Audiencia Nacional. Dice que esto no es su especialidad. Esa misma noche, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero reconocí el eco metálico y el ruido de fondo de un centro penitenciario. Manuel. La voz de Paloma sonaba pequeña, despojada de toda su altivez. Estaba rota. Por favor, no me cuelgues.
Te lo suplico. ¿Qué quieres, Paloma? ¿Por qué llamas a estas horas? Necesito ayuda. Un abogado de verdad. Dinero para la fianza. O para empezar a defenderme. Yo nunca quise que esto llegara tan lejos, Manuel. Créeme. ¿Y qué esperabas que ocurriera cuando aceptaste convertirte en el correo de un empresario corrupto investigado por la justicia? No lo sabía. Vicente me decía que era un regalo, un pago por mi compañía, por estar a su lado en los viajes. Repetí sus palabras con una lentitud deliberada, dejando que el peso de la realidad cayera sobre ella. Paloma, ¿te das cuenta de la gravedad de lo que estás admitiendo? Hubo un silencio denso al otro lado, seguido de un llanto amargo y silencioso. Necesito el dinero, Manuel, susurró. Por los viejos tiempos. No puedo ayudarte con eso. No voy a usar mis ahorros de 15 años en barajas para financiar la defensa de una trama de corrupción. Eres mi marido. Tienes el deber moral de ayudarme. Es marido, Paloma. El divorcio por vía de urgencia es firme desde ayer. Se tramitó mientras tú estabas en el calabozo. La línea se quedó muda, solo se escuchaba su respiración errática. Manuel, por favor. Sé que cometí errores, pero yo te quería. No quería hacerte daño de esta manera. No cometiste un error, Paloma. Un error es una equivocación sin querer. Tú tomaste una serie de decisiones premeditadas. Cambiaste 22 años de confianza y una familia por el lujo falso de Marbella y el dinero sucio de un criminal. Eso es una elección de vida. ¿Qué se supone que haga ahora entre estas cuatro paredes? Esa es una pregunta que ya no me corresponde responder. Pero te daré un consejo. Di la verdad. Es lo único que te queda antes de que el sistema termine de devorarte. Colgué y apagué el terminal por primera vez en años. Concha se acercó y me tomó la mano con firmeza. Has hecho lo que debías, Manuel. Has sido justo. ¿De verdad lo crees? Siento que he dejado a alguien hundiéndose. No puedes salvar a quien ha decidido saltar del barco con los bolsillos llenos de plomo. Ella eligió su camino, tú solo has elegido no dejar que te arrastre al fondo. Fuera, una lluvia fina empezaba a caer sobre Madrid, lavando las calles y cubriendo la ciudad con un silencio gris y regenerador. 6 meses después, me encontraba en el jardín de mi casa. De mi verdadera casa. Observaba a Concha plantar unos rosales de pitiminí donde antes languidecía el huerto descuidado que Paloma nunca atendía. El Kenrest era un bálsamo para el espíritu. Ahora había planificación, cuidado y una belleza que no buscaba impresionar a nadie, solo ser real. Pásame la regadera, Manuel, me pidió Concha, sacudiéndose el sustrato de los guantes. Se la entregué, maravillado por la naturalidad con la que encajábamos. Ella no necesitaba likes ni la validación constante de desconocidos. Encontraba la paz en las pequeñas victorias cotidianas. Un libro bien escrito, una cena compartida o ver cómo los aviones de largo radio ganaban altura sobre la sierra de Guadarrama al atardecer. ¿Te ha dicho algo Moreno sobre el cierre del caso? Preguntó ella, limpiándose el sudor de la frente. Llamó esta mañana. Paloma ha aceptado un acuerdo de conformidad con la fiscalía. 3 años y un día de prisión, además de la restitución total de las cantidades percibidas. Se acabó, Concha. Por fin se ha cerrado el expediente. Sonó el timbre y Raquel apareció por el porche junto a David, el hijo de Concha. Su relación había florecido de forma orgánica durante los meses de transición de la casa, y verlos juntos me devolvía la fe en lo que significaba ser una pareja de verdad. Tío Manuel, dijo Raquel, dándome un abrazo que olía a juventud y esperanza. Tenemos una fecha. Buenas noticias, supongo. Nos casamos, anunció David con una sonrisa radiante. El 15 de junio, aquí mismo, en este jardín.
Si a mi madre y a ti os parece bien, claro. Concha se puso a mi lado, sonriendo con una alegría que le iluminaba los ojos como nunca antes. Una boda en casa. Nada me haría más feliz. Esa noche, los cuatro nos sentamos en el porche, viendo las luces de los aviones descender hacia las pistas de Barajas. Era la misma vista que había contemplado durante 3 lustros, pero todo lo demás había mutado para mejor. Ya no había reproches por el ruido ni ansias de aparentar lo que no éramos. Hablábamos de viajes, de reformas y del estudio que Concha estaba montando en el piso de arriba. Manuel, dijo David en un momento de calma, quiero darte las gracias. Por cómo has cuidado a mi madre. Después de perder a mi padre, no creí que ella volvería a sentir que pertenecía a algún lugar. Ella me rescató a mí también, respondí, apretando la mano de Concha bajo la mesa. A veces, lo mejor que le puede pasar a un hombre es descubrir que es mucho más fuerte y valioso de lo que su entorno le hacía creer. Mi móvil vibró. Era un mensaje de un número que no tenía guardado, pero que reconocí al instante. Diego Peláez. Me he enterado de lo de Paloma por la prensa. Lo siento mucho, tío. Espero que estés bien dentro de lo que cabe. Se lo mostré a Concha, que arqueó una ceja con escepticismo. ¿Vas a contestarle? No, dije, borrando el mensaje y bloqueando el número para siempre. Ese motor ya no tiene arreglo. El capítulo está cerrado y archivado. Mientras el sol se ocultaba tras el perfil azulado de la sierra, comprendí una lección fundamental. El matrimonio no consiste en encontrar a alguien que simplemente no se vaya. Consiste en construir algo tan auténtico y sólido que ambos quieran quedarse cada mañana. Paloma se marchó persiguiendo un espejismo de césped artificial, caro y vacío. Concha decidió quedarse porque entendía que la verdadera felicidad se construye ladrillo a ladrillo, con alguien que valora el esfuerzo de la edificación. A mis 49 años, estaba despegando de nuevo. Y por primera vez en toda mi vida, el horizonte estaba completamente despejado. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. El teléfono rasgó el silencio a las 2:30 de la madrugada. Después de 42 años de matrimonio con Elena, he aprendido a fuego que nada bueno sale de una llamada a esas horas de la noche. Elena se removió a mi lado, inquieta, mientras yo buscaba a tientas mis gafas de lectura en la mesilla y entornaba los ojos ante el resplandor agresivo de la pantalla. El nombre de Lucía brillaba en la oscuridad como una advertencia. Abuelo. Su voz llegó quebrada, pequeñita, con cada sílaba asfixiada por un sollozo. Abuelo, te necesito. El corazón se me hundió hasta el estómago. Lucía solo tiene 9 años. A esa hora debería haber estado en el quinto sueño en su cama, a 20 kilómetros de nuestra casa, y no llamándome con el alma rota en plena noche. Me incorporé de golpe, despejado por la adrenalina. Mis instintos de carpintero, forjados en 1000 estructuras, me gritaban que algo estaba estructuralmente mal en aquella escena. ¿Qué pasa, Lucero? ¿Dónde estás? Pregunté, tratando de anclar mi voz. Estoy en casa. Se han ido sin mí, abuelo. Se han ido al crucero y me han dejado. Las palabras se disolvieron en un llanto tan amargo que podía oírla jadear buscando aire. De fondo, percibí la voz de una mujer que intentaba, sin éxito, calmarla. La señora Carmen está aquí, pero no lo entiendo. ¿Por qué no me han llevado? ¿Qué he hecho mal? La señora Carmen era la niñera que ayudaba a la familia. Mi hijo David y su mujer, Rebeca, llevaban meses planeando un crucero de 10 días por el Mediterráneo con salida desde la terminal de Barcelona. Se llevaban a Hugo, su hijo biológico de 12 años.
Lucía llevaba semanas tachando los días en el calendario que tiene junto a su cama. Estaba tan ilusionada que el martes pasado fuimos juntos de tiendas al centro comercial para comprarle un bañador nuevo. Pásame con Carmen, dije, con una dureza que no pude evitar. Elena ya estaba sentada, con la mano firme sobre mi brazo y la preocupación grabada en el rostro bajo la tenue luz de la lámpara. Al otro lado, la voz de la niñera sonaba desbordada y confusa. Señor Jiménez, siento muchísimo llamar a estas horas. Lucía se ha despertado hace una hora preguntando por sus padres. Pensé que se le había olvidado que salían temprano, pero ella insiste en que tenía que ir con ellos. No para de llorar, no sabía qué más hacer. Ha hecho lo correcto, Carmen. Salgo ahora mismo. Llego en 20 minutos. Salté de la cama y eché mano de los vaqueros que había dejado en la silla. Elena se movía con la misma urgencia, sin preguntar todavía, porque me conoce lo suficiente como para saber que los detalles vendrían en el coche. El trayecto hasta la casa de David nos llevó apenas 18 minutos. Es muy probable que me saltara algún límite de velocidad en la autovía, pero no podía pensar en otra cosa. Elena iba a mi lado con la mandíbula apretada, esa expresión que me indicaba que ya iba 3 pasos por delante, encajando las piezas de la traición. No se habrían olvidado de ella sin más, Teaño, dijo en voz baja. No, asentí con amargura. No se han olvidado. Ha sido una elección consciente. Mi hijo y su mujer habían dejado deliberadamente atrás a mi nieta mientras se marchaban de vacaciones de lujo con Hugo. Lucía llegó a nuestra familia hace 3 años, cargando con más dolor del que cualquier niña de 6 debería conocer. Tras perder a sus padres en un accidente y pasar por 3 centros de acogida, recaló finalmente con David y Rebeca. La adopción se formalizó hace 18 meses y lo celebramos por todo lo alto. Yo mismo le construí una casita de madera en el jardín, cuidando cada tabla para que fuera lo suficientemente fuerte no solo para sostener su peso, sino el peso de tener, por fin, un lugar que fuera suyo de verdad. Aparqué en la entrada de la casa, que estaba a oscuras salvo por la luz del salón. A través del ventanal vi a Lucía acurrucada en el sofá, con la señora Carmen a su lado. Su pequeño cuerpo temblaba por los espasmos del llanto. El sonido que hice al cerrar la puerta del coche debió de asustar a Elena. No me di cuenta de que estaba gruñendo de rabia hasta que ella me puso la mano en el pecho antes de entrar. Recuerda quién te necesita ahora, susurró. Lucía necesita a su abuelo, no tu ira. Tenía razón. Siempre la tiene. Respiré hondo, relajé los puños y abrí con la llave de repuesto. Al vernos entrar, Lucía levantó la vista. Tenía la cara hinchada y el pelo oscuro enredado por el sueño. Se lanzó a mis brazos con la fuerza de quien ha estado aguantando el mundo entero y por fin se permite soltarse. No lo entiendo, abuelo. ¿Por qué no me han despertado? ¿He hecho algo malo? He intentado portarme bien, de verdad. Por encima de su hombro, crucé la mirada con Carmen. Estaba desencajada. Debería haber llamado antes, confesó, pero Rebeca me dijo que Lucía estaba castigada, que era una decisión de última hora y que yo debía quedarme con ella. Pero la niña no sabía nada de ningún castigo. Pensé que era un malentendido, pero cuanto más lo pienso. Esto no hay por dónde cogerlo. No, sentencié, apretando más a Lucía. No está nada bien. Elena ya estaba registrando la casa con determinación. Regresó poco después con la maleta de Lucía, que seguía intacta en su habitación junto a la puerta. Cariño, dijo Elena, agachándose frente a ella. ¿Te dijeron mamá o papá que no ibas al crucero? Lucía negó con la cabeza, hipando. Mamá dijo que el barco salía a las 11 y que nos iríamos muy temprano. Me dijo que me durmiera tranquila, que me despertaría a las 5. Pero nadie vino. He llamado a sus móviles y sale el buzón. Los dos habían apagado los teléfonos.
Habían abandonado a su hija de 9 años, desconectado del mundo y zarpado con su hijo biológico. La ira nubló mi vista. He pasado mi carrera levantando muros y techos. Entiendo de cimientos y de cargas, y sé que a veces la única forma de salvar una estructura es mediante una demolición controlada. Lucía, dije, mirándola a los ojos. ¿Qué te parecería si nos vamos de crucero nosotros? Sus ojos se abrieron con incredulidad. Pero si ya se han ido sin mí. Lo sé. Pero ese barco no sale del puerto de Barcelona hasta las 11 de la mañana. Son las 3. Tenemos 8 horas. Si salimos ya, nos encontramos con ellos allí mismo. ¿Qué me dices? ¿Podemos hacer eso? La esperanza parpadeó en sus ojos, frágil como una llama al viento. Cariño, puedo mover cielo y tierra para que tú estés bien. Elena ya estaba tecleando en el móvil, buscando reservas de última hora. Carmen empezó a repasar la maleta de la niña. Llamé a mi banco para ampliar el límite de la tarjeta y luego a la naviera. Sí, había camarotes. Sí, pagando el suplemento de urgencia podíamos embarcar. A las 4:30 estábamos de nuevo en la carretera. Lucía se quedó dormida en el asiento de atrás, abrazada a su elefante de peluche. Elena conducía mientras yo empezaba la ofensiva legal. Llamé a mi abogado, no le hizo gracia la hora, pero se despejó en cuanto oyó abandono de menor. Documentadlo todo, Daniel. Esto es grave. Podríamos pedir la custodia legal si esto llega a mayores. Luego llamé a mi hija Cristina en Madrid. Su reacción fue un volcán. Mañana mismo bajó para Barcelona. A esa niña no la vuelve a dejar nadie sola. A medida que el sol empezaba a asomar por la costa mediterránea, sentí el peso de la responsabilidad en mis hombros, el mismo que sentía al nivelar un cimiento. Hoy tocaba proteger lo que otros habían intentado derribar. A medida que el sol despuntaba sobre la costa mediterránea, bañando de un naranja intenso el horizonte, sentía que el viejo y familiar peso de la responsabilidad asentándose sobre mis hombros. Era el mismo peso que cargué al criar a mis propios hijos bajo el sol de agosto. El mismo que sentía al levantar casas para familias jóvenes, asegurándome de que cada muro estuviera a plomo y cada cimiento fuera capaz de aguantar el paso de los años. Aquello no era un simple viaje, era una misión de protección. Se trataba de asegurar que una niña, rota por el abandono, supiera de una vez por todas que ella importaba más que cualquier plan de vacaciones. Llegamos al puerto de Barcelona a las 9:45. El entorno de las terminales era el caos habitual de los sábados. Familias corriendo con maletas a rebosar, taxis haciendo maniobras imposibles y niños saltando de emoción. Lucía estaba inusualmente callada, apretando mi mano con tanta fuerza que llegaba a doler. Se había puesto el vestido amarillo con flores blancas que compramos juntos para el viaje. Se había cepillado el pelo con un esmero conmovedor y se había hecho 2 trenzas perfectas. Se estaba esforzando tanto por ser la niña buena, por ser digna de ser incluida, que sentí una punzada de dolor en el pecho. La terminal era un hervidero de gente. Hicimos el registro, pasamos los controles de seguridad y seguimos el flujo de pasajeros hacia la pasarela de acceso. Lucía miraba a su alrededor con una desconfianza que me desgarraba, como si esperara que un guardia la detuviera para decirle que ella no tenía sitio en aquel lujo. Abuelo, susurró mientras subíamos por la rampa acristalada. ¿Y si se enfadan conmigo por venir? Me detuve en seco y me arrodillé para estar a la altura de sus ojos, sin importarme la riada de turistas que nos esquivaba con prisas. Lu, mírame bien. Tú no has hecho nada malo. ¿Me oyes? Absolutamente nada. Pase lo que pase en este barco, recuerda que te queremos, que te deseamos aquí y que tienes todo el derecho del mundo a disfrutar de este viaje. Ella asintió, pero la sombra de la duda seguía ahí. 3 años de estabilidad con nosotros no podían borrar de un plumazo 6 años de sentirse un estorbo, de ir de centro en centro.
Ese tipo de daño estructural tarda una vida en sanar, y cada desplante de David y Rebeca era una grieta nueva en su confianza. El barco era una mole impresionante, una ciudad flotante de acero blanco y cristal. Encontramos nuestro camarote en la cubierta 8, dejamos los bultos y consulté la aplicación del crucero. Había un simulacro de emergencia obligatorio a las 10:30 y justo después, la fiesta de salida en la cubierta superior a las 11. Perfecto. Allí estaría todo el mundo. Allí los encontraríamos. Le compré a Lucía un helado en una de las cafeterías de cubierta. Se lo comía despacio, con una cautela metódica, como si temiera que en cualquier momento alguien fuera a arrebatárselo. Elena no le soltaba la mano, señalándole las piscinas y los toboganes para intentar distraerla, pero los ojos de Lucía eran radares, escaneaba cada grupo de gente buscando los rostros de su familia. Los localizamos en plena fiesta de Sarpe. La cubierta estaba a reventar, la música tronaba y la gente brindaba mientras el barco se alejaba lentamente del muelle. Y allí, apoyados en la barandilla, vi a mi hijo y a su mujer. David se reía de algo que decía Hugo, mientras rodeaba con el brazo la cintura de Rebeca. Hugo estrenaba una camiseta del crucero y estaba rojo de pura excitación. Rebeca parecía la viva imagen de la relajación, con un cóctel tropical en la mano y sus gafas de sol de marca sobre la cabeza. Parecían la familia perfecta en el anuncio de su vida ideal. Una familia que había decidido que le sobraba una pieza. Lucía los vio al mismo tiempo que yo. Se quedó de piedra, triturando mi mano entre sus dedos. Ahí están, susurró con un hilo de voz. Lo sé, Lucero. ¿Estás lista? Asintió, pero sentí que temblaba como una hoja. Cruzamos la cubierta abriéndonos paso entre la multitud. Otros pasajeros se apartaban, quizás notando la tensión que emanaba de mí. Debía de parecer un muro de hormigón avanzando hacia ellos. Hugo fue el primero en vernos. Se le cayó la mandíbula al suelo. Abuelo. Lucía. ¿Pero qué hacéis aquí? David se giró lentamente. El color huyó de su rostro en un segundo, dejándolo pálido como la cera. La cara de Rebeca fue un mapa de emociones. Sorpresa, confusión y, finalmente, una ira fría que no supo ocultar. Papá. La voz de David se quebró. ¿Qué hacéis aquí? Podría hacerte la misma pregunta, hijo, dije con una calma gélida, aunque por dentro mis manos temblaban de puro esfuerzo por no gritar. Pero creo que la pregunta que toca hoy es: ¿por qué está Lucía aquí conmigo y no con vosotros? La gente a nuestro alrededor empezó a bajar el tono. La música de la fiesta de repente sonaba fuera de lugar, demasiado estridente para el drama que se estaba mascando. Rebeca se recompuso rápido, colocándose su máscara de madre responsable. Daniel, esto es un malentendido. Lucía estaba castigada. Intentamos explicárselo, pero... Ni se te ocurra, la corté, y mi palabra sonó como un hachazo sobre madera seca. No te atrevas a mentirme a la cara. Lucía no sabía nada de ningún castigo. Le dijisteis que vendría. Ella preparó su maleta con toda la ilusión del mundo. Se fue a dormir contando las horas para que la despertarais. Y en lugar de eso, la abandonasteis en mitad de la noche y apagasteis los móviles para no oír sus gritos. Papá, por favor, hablemos de esto en un sitio más privado, suplicó David, mirando de reojo a los espectadores que ya se arremolinaban. De eso nada, sentencié. No creo que haga falta privacidad, porque lo que habéis hecho ha sido público y deliberado. Habéis abandonado a vuestra hija. Os habéis traído a vuestro hijo biológico de vacaciones de lujo y habéis dejado a la niña adoptada en casa como si fuera un paquete olvidado. Así que vamos a hablar aquí mismo, delante de todo el mundo, para que se vea bien qué clase de padres sois. La máscara de Rebeca terminó de romperse. No tienes ningún derecho a meterte en nuestras decisiones. Lucía tenía que aprender una lección.
¿Qué lección? La interrumpí con desprecio. ¿Que ella no vale tanto como Hugo? ¿Que en el fondo no es de la familia? ¿Qué pretendías enseñarle a una niña de 9 años que ya ha pasado media vida pensando que nadie la quería? Eso no es justo. Chilló Rebeca. He hecho muchísimo por esa niña. La acogí, le di un techo, una cama. Le diste la apariencia de un hogar, corregí con amargura. Hay una diferencia abismal. Y en cuanto te ha resultado incómodo llevarla, le has recordado brutalmente cuál es su sitio en tu jerarquía. Hugo miraba a su madre con una mezcla de miedo y decepción que me partió el alma. David parecía que iba a desmayarse en cualquier momento, sus ojos saltaban de Lucía a mí, buscando una salida que no existía. Lucía se escondía tras las faldas de Elena, pequeña y rota. David, le dije a mi hijo, clavándole la mirada. Mira a tu hija. Mírala a la cara ahora mismo y dime a los ojos que has hecho lo correcto. Él la miró. Por primera vez en mucho tiempo, vio de verdad a Lucía. Vio su vestido de flores, su helado medio derretido y cómo se mordía el labio para no derrumbarse delante de extraños. Vio a una niña de 9 años que acababa de ser traicionada por su héroe. Algo crujió en la expresión de mi hijo. Se rompió por completo. Dios mío. Susurró. Lucía, yo. Perdón. No, intervino Rebeca con dureza. Ni se te ocurra pedir perdón. Lo hablamos. Estuvimos de acuerdo. Tú estuviste de acuerdo, estalló David, y su voz por fin cobró la fuerza de un hombre. Tú decidiste que Lucía debía quedarse por algo que ni siquiera era su culpa. Y yo te seguí la corriente porque soy un cobarde y quería evitar una bronca en casa. Quería paz. He sacrificado el corazón de mi hija por tener un viaje tranquilo, y eso me convierte exactamente en el tipo de hombre que mi padre me enseñó a no ser. David. Gritó Rebeca, fuera de sí. Me estás dejando en evidencia delante de toda esta gente. No te estoy dejando en evidencia yo. Te dejan tus actos. Me equivoqué, Rebeca. Debí haber plantado cara. Debí haber puesto a Lucía por delante de todo. Y no lo hice. Y me voy a arrepentir toda la vida. Intentó acercarse a la niña, pero Lucía dio un paso atrás, pegándose al costado de su abuela. La mirada de dolor de David al ver que su propia hija le tenía miedo fue devastadora. Y, sinceramente, se la merecía. Tenía que ver el precio real de su paz doméstica. Creo, dije midiendo cada palabra, con esa calma que precede a las tormentas, que todos necesitamos tener una conversación muy larga sobre lo que va a pasar cuando este crucero atraque de nuevo. Pero ahora mismo, lo único que importa es que Lucía ha esperado mucho tiempo por estas vacaciones y no se las vais a amargar más. Hice una pausa, clavando la vista en mi hijo. Así que esto es lo que va a pasar. Lucía va a disfrutar de cada actividad que le venga en gana. Va a nadar, a hincharse a helados, a jugar con otros niños, a ver cada espectáculo y a bajar en cada puerto. Y vosotros dos vais a dedicar este tiempo a pensar muy seriamente si sois capaces de ser los padres que ella merece o si solo estáis jugando a las casitas. Papá, por favor. No me hables así delante de la gente, balbuceó David, avergonzado. He pagado mi propio camarote de mi bolsillo, le corté en seco. Lucía se queda con Elena y conmigo. Punto. ¿Quieres verla? Pides permiso. ¿Quieres pedirle perdón? Lo harás cuando ella esté lista y se sienta segura, no cuando a ti te venga bien para aliviar tu conciencia. Me giré hacia mi nuera. Rebeca estaba fuera de sí, tenía la cara encendida, llena de manchas rojas de pura rabia contenida. ¿Y tú, Rebeca, vas a dejarla en paz? Completamente en paz. Porque si vuelvo a ver que haces que esa niña se sienta rechazada o inferior una sola vez más,
te juro por lo que más quiero que me encargaré personalmente de que cada pasajero de este barco y cada conocido en nuestra ciudad sepa, con pelos y señales, la clase de mujer que eres. No puedes amenazarme de esa manera, siseó ella, intentando recuperar el control. No es una amenaza, es una promesa de alguien que sabe lo que cuesta levantar una estructura. He pasado 42 años construyendo casas y enseñándole a mi hijo la diferencia entre un cimiento sólido y una fachada que solo parece estable hasta que le pones un poco de peso encima. Pensé que lo había entendido, pero se ve que algunas lecciones tardan una vida en calar. Tomé la mano de Lucía y me di la vuelta. Elena nos seguía, rodeando protectoramente los hombros de la niña, como una loba cuidando a su cachorro. Hugo hizo intención de seguirnos, pero Rebeca le agarró del brazo con fuerza. Hugo, no. Tú te quedas aquí con nosotros. El chico se quedó paralizado un segundo, mirando con desesperación el abismo que se acababa de abrir entre sus padres y nosotros. Entonces, con un gesto de determinación que me recordó a mi propia juventud, se soltó del agarre de su madre de un tirón y corrió hacia nosotros. Lucía, espera. Ella se giró y él la estrechó en un abrazo casi desesperado. No lo sabía, Lu. Te juro por Dios que no sabía que te dejaban en tierra. Mamá me dijo que te encontrarías con nosotros aquí directamente. Te he estado esperando en el desayuno toda la mañana. Tenía muchísimas ganas de enseñarte el club de niños. Lo siento mucho, de verdad. Lucía le devolvió el abrazo con fuerza. Ver cómo perdonaba a su hermano al instante, sin una pizca de rencor, hizo que algo se me quebrara por dentro. Eso era el amor incondicional. Eso era lo que esta niña merecía y lo que los adultos que juraron protegerla le habían negado por pura comodidad. No pasa nada, Hugo, susurró ella. Tú no has hecho nada malo. Venga, dije, tratando de tragarme el nudo de la garganta. Vamos a explorar este gigante de metal. El resto de aquel primer día fue una extraña mezcla de euforia y tensión. Hicimos exactamente lo que prometí. Llevamos a Lucía a los toboganes de agua, a la sala de juegos y a la heladería más grande del barco. Vimos cómo empezaba a soltarse poco a poco, a reírse a carcajadas, a comportarse como la niña de 9 años que era y no como la pequeña traumatizada que el miedo quería recuperar. Hugo se quedó con nosotros casi todo el tiempo y no le puse impedimentos. Él no era el problema, él era otra víctima de la ceguera de sus padres. David intentó acercarse en 3 ocasiones. Cada vez que lo veía venir, yo simplemente levantaba la mano. Todavía no, David. No es el momento, le decía. Él asentía con la mirada gacha y retrocedía como un perro apaleado. Rebeca, por su parte, se mantuvo a una distancia prudencial, echando chispas por los ojos cada vez que nos cruzábamos en cubierta. Era exactamente lo que yo quería. Esa noche, después de que Lucía se quedara frita en nuestro camarote, agotada de procesar tantas emociones entre porciones de pizza y toboganes, Elena y yo nos salimos al balcón privado. El barco cortaba las olas en silencio y la luna se reflejaba sobre el Mediterráneo como un camino de plata. «Sabes que esto no acaba aquí», dijo Elena en voz baja, rompiendo el silencio. «Esto es solo el primer golpe de masa». «Lo sé». Rebeca no va a perdonar que la hayamos dejado en evidencia. Va a poner a David entre la espada y la pared. Va a obligarle a elegir. Y Lucía va a necesitar que seamos su roca. Este desplante se le va a quedar grabado a fuego, Daniel. Me quedé callado un buen rato, escuchando el murmullo del motor y el viento. Pensaba en la cara de Lucía al despertarse sola en una casa vacía. Pensaba en cómo intentaba buscar frenéticamente en su cabecita qué pecado había cometido para ser abandonada. Pensaba en la casita del árbol que le construí, asegurando cada tornillo para que nunca se sintiera insegura allí arriba. ¿Sabes de qué me he dado cuenta hoy, Elena? Dije finalmente. He pasado 40 años levantando muros.
Y lo primero que aprendes en este oficio es que no puedes construir nada que dure sobre un mal cimiento. Si la base está agrietada, si el hormigón es de mala calidad o si el terreno no es firme, no importa lo bonita que pintes la fachada. Tarde o temprano, la casa se te cae encima. Apreté el pasamanos del balcón con fuerza. Rebeca ha intentado levantar una familia sobre un cimiento podrido. Le hizo creer a Lucía que era parte del grupo, pero con condiciones. Solo cuando no molestaba, solo cuando encajaba en su foto de Instagram, solo cuando no le quitaba tiempo con su hijo biológico. Eso no es una familia, Elena. Eso es una trampa de arena movediza. ¿Y qué piensas hacer ahora?, preguntó ella, apretándome la mano. Lo que he hecho siempre cuando una estructura amenaza con venirse abajo, respondí con firmeza. Identificar los fallos, decidir qué vigas se pueden salvar y cuáles hay que demoler sin piedad, y luego reconstruir algo que sea lo suficientemente fuerte para que nadie tenga miedo de que el techo se le caiga encima mientras duerme. Elena me miró con tristeza. ¿Sabes que eso podría significar perder a nuestro hijo? Si David elige a Rebeca, si decide que su comodidad matrimonial vale más que la dignidad de su hija, entonces ya habrá tomado su decisión y tendrá que vivir con ella, dije sin que me temblara la voz. Pero yo ya he tomado la mía. Esa niña que duerme ahí dentro abrazada a su elefante necesita que alguien la elija de verdad, sin dudas y sin peros. Y si sus padres no son capaces de hacerlo, por Dios que lo haré yo. Aunque tenga que derribarlo todo para empezar de cero. A la mañana siguiente, David estaba plantado frente a nuestro camarote mucho antes de que saliéramos a desayunar. Lucía se tensó al verlo, sentí como sus dedos se hundían en mi mano, buscando un anclaje. David tenía un aspecto deplorable. Ojeras profundas, la ropa arrugada y la mirada de quien no ha pegado ojo procesando sus propios pecados. Mejor. El remordimiento es el primer paso para limpiar un terreno baldío. ¿Podemos hablar?, preguntó con voz ronca. Eso depende, respondí con sequedad. ¿Tienes algo que decir que Lucía necesite escuchar de verdad? Él asintió en silencio y, sin importarle quién pudiera verlo en el pasillo, se arrodilló para estar a la altura de los ojos de la niña. Lucía, necesito que me escuches bien. Lo que hice estuvo mal. No hay excusa, ni explicación, ni pero que valga. Te dejé atrás porque fui débil. Porque no luché por ti como un padre debe luchar por su hija, y porque permití que mi miedo a tener una bronca en casa te hiriera a ti, que eres a quien más debo proteger. Soy tu padre y te fallé de la peor manera posible. Lo siento con toda mi alma. Lucía lo miraba en silencio, con el rostro inexpresivo, esa máscara de supervivencia que los niños que han sufrido aprenden a ponerse demasiado pronto. Sé que no puedo borrar lo que ha pasado, continuó David con la voz entrecortada, pero te prometo por mi vida que no volverá a suceder jamás. Eres mi hija. Eres la hermana de Hugo. Eres parte de esta familia por derecho propio y nada, absolutamente nada, va a cambiar eso. Si tengo que elegir entre tú y cualquier otra persona en este mundo, te elijo a ti. Siempre. ¿Lo entiendes, Lucero? ¿Y mamá?, preguntó Lucía en un susurro apenas audible. David apretó la mandíbula y vi en sus ojos una resolución que no había visto en años. Mamá y yo tenemos que hablar de cosas muy serias. Pero pase lo que pase entre nosotros, eso no cambia que tú eres mi hija y que te quiero por encima de todo. Vale, asintió ella muy despacio. Vi cómo, por primera vez en días, sus hombros dejaban de estar en posición de defensa. David se puso en pie y me miró directamente. Papá, sé que la he cagado hasta el fondo. Sé que un perdón no arregla el agujero que he hecho, pero te pido que me dejes intentar repararlo. Déjame pasar tiempo con ella esta semana. Déjame demostrarle que mis palabras no se las lleva el viento. Estudié el rostro de mi hijo. Vi agotamiento, sí,
pero también vi al chico al que yo enseñé que en la carpintería, como en la vida, hay que medir 2 veces y cortar una sola. Había cortado mal, pero la madera aún podía aprovecharse si se trabajaba con paciencia. ¿Quieres recuperar la confianza de tu hija?, le dije. Pues gánatela día a día, decisión a decisión. Pero grábate esto a fuego. Si vuelves a herirla, si vuelves a elegir tu comodidad por encima de su corazón, te la quitaré. Pediré la custodia legal si hace falta. Ella siempre tendrá un sitio con nosotros y no permitiré que vuelvas a romperle el alma. ¿Está claro? Cristalino, papá. Durante los siguientes 7 días, fui testigo de cómo mi hijo intentaba recomponer los añicos de su familia. Apareció en cada comida, participó en cada juego y fue paciente cuando Lucía se mostraba distante. Hugo fue su mejor aliado con su energía natural y su falta de malicia, arrastraba a su hermana a aventuras por todo el barco. Poco a poco, la risa de Lucía dejó de sonar forzada. Rebeca, mientras tanto, se convirtió en una sombra. La veía a veces por las cubiertas superiores, siempre con una copa en la mano y riendo con desconocidos con una estridencia que delataba su miseria. No sentí ni un ápice de lástima. Hay personas que prefieren prender fuego a su casa antes que admitir que el tejado tiene goteras. El 5.º día, navegando ya de regreso, David se me acercó mientras los niños estaban en el club infantil. Le he dicho a Rebeca que quiero la separación en cuanto pongamos un pie en Barcelona, soltó sin preámbulos. Llevo demasiado tiempo justificando lo injustificable. El psicólogo ya me avisó el año pasado de que ella sentía un rechazo profundo hacia Lucía, pero quise creer que se pasaría, que si mantenía la fiesta en paz, todo se arreglaría. Pero tenías razón, papá. Los cimientos están comprometidos y no puedo construir un hogar sobre una base que excluye a uno de mis hijos. Me quedé mirando la estela blanca que dejaba el barco en el mar. Es una decisión dura, hijo. Pero es la única honesta. Estoy orgulloso de que por fin hayas cogido el martillo para derribar lo que no sirve. Debería haberlo hecho hace 3 años, añadió él con amargura. Pero quería la foto de la familia perfecta. Estaba dispuesto a ignorar las grietas con tal de no ver el derrumbe. Lo que importa no es el tiempo que has perdido, sino lo que construyas a partir de ahora. En la última noche, hubo una fiesta de despedida con actuaciones. Lucía se había apuntado para cantar, algo que había ensayado a escondidas con Elena. Cuando salió al escenario con su vestido amarillo, agarrando el micrófono con sus manos pequeñitas, se me hizo un nudo en la garganta. Cantó una canción sencilla, pero cuando llegó al estribillo, miró directamente a David con los ojos brillantes. El salón estalló en aplausos. Pero yo no miraba al público. Miraba a mi hijo, que lloraba sin consuelo mientras aplaudía hasta que le dolieron las manos. Y miraba a Rebeca, 3 filas más atrás, con el rostro rígido como el mármol, negándose a mover un dedo. En ese momento supe que algunas estructuras son simplemente imposibles de salvar. Desembarcamos en Barcelona un sábado por la mañana. El mundo real nos esperaba con sus abogados, sus trámites y sus penas. Pero mientras bajaba por la pasarela de la mano de Lucía, con Elena a mi lado y David y Hugo custodiándonos, sentí una paz que no recordaba. Así es como debe ser una familia. Presente. Eligiéndose unos a otros cuando todo se pone cuesta arriba. 6 meses después, el divorcio se formalizó. Rebeca se mudó a otra ciudad y decidió empezar de cero, lejos de lo que ella consideraba un error. Tiene visitas limitadas con Hugo y ninguna con Lucía, por voluntad propia. Buen viaje le desee la vida, porque aquí no hace falta. Lucía empezó terapia 2 veces por semana. Las pesadillas volvieron un tiempo, ese miedo atávico a ser de vuelta como un paquete defectuoso. Pero con paciencia, y con el amor incondicional de los que decidimos quedarnos, empezó a sanar. David se mudó a un piso más pequeño, solo él y los críos. Le ayudé a reformarlo,
enseñando a Hugo los principios básicos de la carpintería. Los tres han levantado una vida nueva, no es perfecta, pero es real. Y sobre todo, tiene cimientos de roca viva. Elena y yo los vemos casi a diario. Lucía viene a casa cada viernes, en lo que ella llama los viernes de los abuelos. A veces vemos películas hasta las 1000 otras, simplemente quiere hablar de las cosas difíciles que salen en terapia. Escuchamos. Estamos. Le recordamos que es elegida, que es deseada y que es nuestra. He construido casas durante 42 años y pensaba que sabía de qué iba esto de levantar estructuras. Pero resulta que lo más importante que he ayudado a construir en mi vida no fue de ladrillo y cemento. Fue una familia dispuesta a derribar sus propios muros para salvar a una niña. A veces, proteger significa demoler primero. Lo que viene después. Eso es lo que dura. Y ver a Lucía correr ahora por el jardín, sabiendo que este suelo no se va a mover bajo sus pies. Esa es, sin duda, la mejor obra de mi vida. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.